Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin. .com. Y pues sí, amigos de Cobo 6, ya estamos de regreso. Estamos hablando esta semana acerca de la demisexualidad, término interesante, es un neologismo, pero estamos seguros que ya existía antes, desde hace mucho, sabe, siempre ha existido, este fenómeno de que solamente tienes atracción sexual hacia una persona con la cual has establecido una conexión emocional suficientemente fuerte como para ello, pues, no con cualquiera, ni mucho menos. Yo ahí tendría, varios sentimientos encontrados en cuanto al concepto. Me refiero a que yo creo que tiene que ver con tu educación también, ¿no? O sea, pues quién sabe, se supone que esto, bueno, por lo que he alcanzado a captar mi mentecilla, más bien es cuestión ya subyacente a tu personalidad, no sé, inconsciente. Sí, porque entonces, no sé si, pues sí, puede ser que te modificó, te influenció toda la educación, tu medio ambiente y las experiencias que has tenido, ¿verdad? Pero pues se manifiesta a tempranas edades, desde que empiezas a tener precisamente una interacción con el otro sexo, o con algún tipo de, algún género que te atraiga más, te vas dando cuenta de esto, ¿no? De que eres así. Y te digo, y hay también grados, como en todo, hay grados, ¿no? Hay demisexuales bastante radicales, digamos, que pues imposible que ni pensar que se cuesten con nadie, y hay demisexuales un poco más suavizados, que pudieran tener alguna relación de repente, si pues ya se dan ciertas condiciones, aunque todavía no esté este lazo tan estrecho. De hecho, hasta les entran dentro de una escala que investigamos que se llama grisexual. Grisexual, sí. Porque la sexualidad va en tonos de grises. Del blanco al negro, ¿no? Exacto. Donde es un modelo creado precisamente por una organización. Avent, que es precisamente la que ahorita les vamos a platicar, que tiene una página que se llama Asexualpedia. Asexualpedia, que está muy suave, utilizan las mismas características que tiene Wikipedia, la misma tipografía, y la misma estructura, los mismos colores, incluso hasta tienen su mundito parecido, pero se llama Asexualpedia. Y que habla precisamente, está súper interesante, es de una organización que se llama, dijimos, Avent. Sí, ahorita yo les digo. No, yo les digo primero. Oye. The Asexual, perdón, mejor tú que tienes mejor inglés, yo se los digo en español. Red para la Educación y la Visibilidad de la Sexualidad. The Sexual Visibility and Education Network. Okay. Es una red muy interesante que empezó a trabajar desde el 2001, fundada por David Jay, y el asunto de ellos fue básicamente dos cosas: la creación de la aceptación del público y la discusión sobre la asexualidad. O sea, hay que entender que hay gente que no quiere sexo. Exacto. No son raritos, así son ellos, ¿no? Sí. Y la otra es facilitar el crecimiento de una comunidad sexual, es decir, este espacio para que pudiera haber interacción, ¿no? Entonces, desde entonces, esta red, estamos hablando de 2001, y bueno, también hay que decir que como hay espacios virtuales, pues esto se ha ido hacia arriba. Actualmente, ellos tienen un dominio, www.asexuality.org/EN, pero lo que comentan ellos es que tienen registrados a octubre del 2014 algo así como 115,000 usuarios. Bastantes. ¿Ok? En 17 idiomas. ¿No? Entonces ya es una red que sobrevivió casi 15 años y la intención, es seguir creciendo para, a través de estos miembros de Avent, la idea es regular estos proyectos de visibilidad, o sea, no es tanto de aquí estamos los asexuales, no, sino que la gente visualice que existe este tipo de personas, ¿no? Que existe y que se les comprenda, que no piensen que son anormales, subnormales. Entramos en el asunto de los derechos sexuales, ¿no? Y derechos humanos también. Y derechos humanos, ¿no? La preferencia por lo que queramos nosotros. Así. Siempre cuando no lastimemos a un tercero, que es lo que siempre hemos dicho. Ok, ¿no? Entonces tiene que ver con la distribución de folletos informativos, dar talleres, organizar reuniones de manera local o en foros en internet para poder hablar de esta problemática y desde luego también, como esto me encantó de Avent, que están buscando tener interacción con la prensa.
porque uno de los medios más importantes, o sea, pueden tener su página, pero si estamos atendiendo a medios de comunicación que a lo mejor están interesados en platicar de la temática, pues maravilloso, ¿no? Y bueno, hay un foro en esta página que les comentamos, ¿no? Y la intención es un espacio de decir, bueno, yo estoy en esta posición, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puede hacer mi familia? Porque obviamente pues hay una pareja, ¿no? Y si mi papá se declara asexual, ¿no? ¿Qué van a decir mis compañeritos en la escuela? No, casi, ¿no? No, pero la intención es hablar de todo esto, ¿no? Y aquí lo interesante, como les decíamos también, es que está traducido en 16 idiomas diferentes 17. Al inglés. Bueno, son 17 con el inglés, claro. ¿No? Perdón. Y la red AVEN en español ya tiene también un tiempecito, va a cumplir casi 10 años, se funda en el 2006 y ahora en este dominio también tiene un espacio para los hispanoparlantes de todo el mundo y la intención es seguir creciendo, ¿no? Qué padre, ¿no? Y es muy interesante esta red, ¿no? AVEN, todo tipo de movimiento que tenga que ver con cualquier diferencia a lo normal, pues, en cuanto a la preferencia sexual, gusto sexual y comportamiento sexual. De hecho, parece ser que este movimiento tiene cierta cercanía, por lo que leí por ahí, con el movimiento LGBT, ¿no? Sí, también. Hay cierto, hay amistad, pues, se estrechan lazos. Hay reconocimiento. Por supuesto, también. Lo que pasa es que también, yo insisto, como comentan algunos otros programas, o sea, hemos avanzado tanto en muchas cuestiones del estudio de lo que representa la humanidad, y es difícil que hace años pudiéramos darle un nombre a este tipo de cosas, ¿no? Sí, exactamente. Porque bueno, pues, como te decía yo, imagínate en la Edad Media, ¿no? Pues que fueras demisexual, pues caía súper bien, ¿no? No entrabas en el pecado, o sea, le tendías al celibato. Pero no te quedes tan bien, porque acuérdate que los matrimonios, muchos de ellos, bueno, sobre todo en las clases altas, eran arreglados. Por eso, pero pues la onda era... Pero pues si eran arreglados, pues tenías que esperarte un ratotote, la mujer esperarse un ratotote si el marido era demisexual, pero no era malo. Establecer una conexión emocional, y como eran las costumbres entonces, quién sabe hasta cuándo. No, pero acuérdate que también en orden de cumplir con un rol social, pues había que reproducirse, ¿no? Y claro, que es parte también de lo que pasa en la demisexualidad. Por eso te digo, eso ya ¿no? sería un problema para los demisexuales, no sería tanta felicidad. Tiene que reproducirse sin siquiera antojársele a su mujer por no tener ninguna conexión. Recuerda que no era por vicio ni por fornicio, era por dar un hijo al servicio. Exacto. Así es que, pues pero caía bien, ¿no? Entonces ya, estaba fecundada la mujer, ahora que me dejan de molestar. O sea, sí me explico. Ahora también vamos al caso de las mujeres. Las mujeres también tienen cierto grado de bisexualidad. Entonces, hay mujeres que lo tienen. Necesito tener hijos, ¿no? Porque además, ¿qué van a decir? Porque obviamente también era mal visto en esta época. Eso me parece interesante. En muchas épocas. En ese momento, todavía hablar de homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, pues era complicado, ¿no? Y yo creo que ahora también decir, pues el rey fulanito era demisexual. Ajá, ¿no? O sea... Primero no tienes forma de comprobarlo y segundo... No, además pues, tampoco había mucha información, ¿no? Por ahí cuentan, por ejemplo, saliéndome un poco del contexto, que María Antonieta y Luis 14, si no me recuerdo, no, 16, no me recuerdo, no tenían hijos, ¿no? Y una de las quejas era que María Antonieta era como muy liviana para la vida nocturna, ¿no? Inquieta de caderas. No, o sea, le encantaba irse de juerga, ¿no? Pero él no. Y entonces el problema es que no tenían hijos, ¿no? La corte ya estaba preocupada, entonces tuvieron que mandar al hermano a explicarle qué tenía que hacer por las noches para que María Antonieta pudiera tener hijos. Yo creo que más bien el hermano fue que... Pues a lo mejor hizo el favor, pero al final de cuentas, pues también la realeza, que tenía 14 años, 15 años, ya era rey, tenía que apurarse a tener hijos. A tener hijos para conservar la monarquía, ¿no? Pues sí, pues como ven, esto es un fenómeno muy interesante que nos podemos remontar a varias épocas de la historia del mundo y ¿qué haría un demisexual en este momento? ¿Qué haría un demisexual? No sé, Imperio Azteca, por ejemplo, Santo Dios. Que la cosmovisión era muy diferente, pues nada, claro. No tienes cuál demisexual ni qué 8 cuartos a coger. Los vikingos también. Imagínate, los vikingos que eran tan livianos también. Que estamos viendo esta serie de Vikings, se la recomendamos, que la pasan en el canal 11, los jueves, en fin, ya. Por ahí, Shalala Gol. Por ahí, vean de todos modos. Pues sí, ¿no? Las prácticas sexuales diferentes. Eran diferentes, un poquito más, digamos, más libres, sí, pero sin serlo completamente, ¿no? Claro. Imagínense un demisexual, ¿cómo sería visto por esa hora de los demás, ¿no? Esos bárbaros. Tan rudos y mujeriegos y demás.
No, gracias, soy bisexual, ¿no? Imagínate. Pero bueno, ahora, también otra cosa que es importante delimitar es, la demisexualidad no implica que no sean románticos. Qué lindos, ¿no? No, es posible que no sean tan románticos o no lo sean, pero de todas maneras puede ser que sí lo sean, ¿no? O sea, el lazo emocional al contrario, ¿no? Que ahorita también, si gustas por ahí al ratito les dices, porque dentro de estas clasificaciones que encontramos aquí en Asexpedia, hay un chorro de clasificaciones de comportamientos sexuales que pues no conocíamos. Sí, oye. Y está esto del romántico, ¿no? Ya te nos dices romántico, grisexual, alosexual. Alosexuales. Asexual, en fin, hay miles. Bueno, no miles, pero sí por lo menos unas buenas decenas. Y pues bueno, ahorita nos lo dices que precisamente esto de romántico, porque ahorita lo vamos a aplicar también en una paginita, ¿no? Pues y bueno, también les queríamos, ahorita que lo que decíamos, ¿no? De grisexual, lo que estabas diciendo tú hace rato, Paula, que eso de grisexualidad, pues se refiere también a un triángulo que está hecho también precisamente por investigadores de Avent y otras organizaciones por el estilo, en que es un triángulo invertido. Imagínense un triángulo invertido, en el cual hasta arriba en la base, pues, que es más grande, obviamente, están los tres tipos generales de preferencias sexuales: el heterosexual, bisexual y homosexual. Están ahí los tres. Esa parte del triángulo es blanca. Mientras nos vamos más para abajo, ya dije que es un triángulo invertido, a la parte, al pico, digamos, que se va estrechando, pues, claro, se va volviendo más gris, más oscuro, más oscuro, más oscuro, más oscuro, hasta llegar ya en el vértice inferior a asexual. Es decir, heterosexuales, bisexuales y homosexuales, digamos, normales, entre comillas, que tienen prácticas sexuales normales, son los que están en color blanco. Y después, más hacia abajo, mientras vas tendiendo a ser asexual, va viendo menos gente, se va estrechando y se va viendo más oscuro. Entonces, todo esto no quiere decir que sea por malo, o sea, simplemente es gráficamente como ellos lo quisieron explicar. Entonces, hay grados de grisaciedad. ¿Grisaciedad? Hay muchos grises, hay grises pálidos que son no asexuales, tienen un cierto rasgo de asexualidad, pueden ser los demisexuales o los grisexuales en general. Un demisexual está entre los grisexuales. Sí, claro. Y el que llega ya más abajo, ya llega completamente a ser asexual. Y ya es el gris más oscuro o incluso negro. Entonces, ese que ya no tiene actividad sexual, no le interesa, no le provoca, y no quiere decir ni que sea gay, ni que no le guste a la mujer, ni que no le gusten los hombres. Simplemente no quiere chóstomo y ya. Con otra persona. Con otra persona. Ok. Ahora también hay que decir que hay demisexuales, heterosexuales, hay bisexuales y hay homosexuales. Sí, toda la gama de preferencias lo puede ser demisexual. Por eso demisexual nos damos cuenta aquí que no es una preferencia. No es una preferencia. ¿No? Es una sí, no se trata de característica. ¿Pansexual? Pansexual, que quiere decir que no es que se coge a los panes, no, sino que le entra todo. Es un panadero, o sea, no. Sí, pan viene de panacea, ¿no? De pan todo. Sí, a lo que se mueva, ¿no? Entonces, a lo que se mueva. No va. Entonces lo contrario completamente, un asexual. Sí, Diríamos que es la parte más blanca sería el pansexual. De hecho, mira, a mí también cuando estuve leyendo me causó... escozor. No cierto ruido. Inquietud, desasosiego. Porque, por ejemplo, los pedófilos, algunos no necesariamente sienten una atracción o una necesidad de tener sexo con los niños, ¿no? No, pero sí se excitan viéndolos. Se excitan viéndolos, ¿no? Pero no teniendo sexo con ellos. No teniendo sexo con ellos. Y no con cualquiera, además. Sí, está rudo, ¿no? Está inquietante, ya pues inquieto también a mí. Dale. Pues es que había que pensarle, pero bueno, yo creo que aquí lo más importante, y antes de que Edwin nos corte, es que nosotros le demos un nombre a nuestra emoción, ¿no? Es que no es tan fácil, y tampoco etiquetar es tan fácil. O sea, y bueno, también depende de la etapa de la vida en que estés, ¿no? Yo creo. Yo creo que te conflictúas, ¿no? De repente si te das cuenta que no te atrae tanto como tus compañeritos, una chava y no te la quieres chentar, es que yo no seré gay, pero ves que tampoco te gustan los hombres, ¿qué pis conmigo? Son feos. Entonces ya vas investigándolo y pues bueno, tenemos ya la suerte de tener internet y una información increíble en la que podemos acceder, buena y mala. Entonces aquí podemos encontrar, chispiajos, pues soy demisexual. Puede ser. Entonces puedes quedar tranquilo, ¿no? Pues sí. Si tienes suerte, claro. Pues bueno. Entonces nos vamos al anuncio, al corte comercial e informativo. Y con este nos vamos. Y nos venimos. Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin.
www.radioconecta.com.